¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Esta semana que termina, eh, se recordó en Chile, se honró en Chile el Día del Árbol, Día Nacional del Árbol. 6 de julio creo que es la fecha que eventualmente se ha escogido para honrar el árbol. Eh, este es un tema muy importante que a nosotros nos parece muy importante y está con nosotros para hablar de esto don Cristian Echeverría Leal. Él es docente académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, que es muy funcional para lo que queremos conversar hoy día, porque su tesis doctoral eh, tiene que ver precisamente con ese tema, o tuvo que ver con ese tema, con la deforestación en nuestro país. Entendemos deforestación, profesor, gracias por aceptar esta conversación. Entendemos deforestación como un lugar que ha sido donde los árboles ya no están, digamos, han sido sacados y por lo tanto tenemos estos suelos, no sé, medios cobrizos, lo que vemos en los cerros, en fin. ¿Cómo entendemos deforestación? Explíqueme usted. Sí, sí. Hola Hugo, gracias por la invitación. Efectivamente, deforestación es la eliminación de la cobertura boscosa por su reemplazo por un área desprovista de vegetación arbórea, es decir, donde hay árboles y después no hay árboles. Trabajo de investigación, básicamente el mío fue en bosques nativos, porque otros tipos de cobertura arbórea son cortadas, por ejemplo, para fines maderero, de pulpa, entonces están sometidos a una constante tala rasa y después plantación. En el caso, cierto, de la deforestación, generalmente se concentra en los bosques nativos. Ese es el tema a nivel mundial, cuando se habla de la tasa de deforestación, en la pérdida de cobertura de bosques nativos por otro tipo de cobertura, de ecosistema o de uso del suelo que no tiene vegetación arbórea. Pero si yo tomo 10 hectáreas de terreno, tengo puro bosque nativo ahí, y talo, y planto árboles, los que ya sabemos, digamos, para eucalipto, pino, radiata, pino, sí, lo que sea, ¿eso también es deforestación? Se considera deforestación y en ese caso técnicamente hablamos de sustitución, que es la pérdida de bosques nativos por especies de rápido crecimiento exóticas. En el caso de Chile es muy distinto a otros países. Por ejemplo, en Europa, en el hemisferio norte, muchas de las especies que se plantan son nativas. Entonces es más difícil distinguir para una persona no entendida en la materia la diferencia entre bosques plantados a bosques nativos. En el caso de Chile es una diferencia más sustancial, producto que lo que se planta generalmente son especies exóticas, pinos, eucaliptos. Yo entiendo que en Chile se tomó la decisión de plantar pinos y eucaliptos, que son especies exóticas, como dice usted, y no plantar quillaye, o no plantar peumo, o no plantar roble, lo que sea. Básicamente porque el crecimiento de estos árboles introducidos en nuestro país es muchísimo más funcional para un ciclo económico, digamos, esto es mucho más rápido. Básicamente por esa decisión, porque si no, yo no entendería por qué afuera se plantan especies nativas o se reforesta con especies nativas y aquí finalmente se reforesta con especies exóticas. Existe ese conocimiento, o existía ese conocimiento hace como 20, 30 años, efectivamente, que las especies son exóticas de mayor crecimiento. Más Pero hoy rápido. en día, más rápido, pero hoy en día varias especies nativas presentan crecimientos bastante competitivos con esta especie exótica. Y lo digo con conocimiento y experiencia porque nosotros desde la universidad hemos hecho trabajo de también establecimiento de especies notofagus, los robles, raulí, coihue, donde ya en un año, en 2 años podemos encontrar individuos de más de 1,5 m, 2 metros de altura, con crecimiento realmente asombrosos. Lamentablemente es más rentable para muchas empresas plantar especies exóticas porque es más rápido su crecimiento. Y además también si existía un incentivo de parte del Estado, el subsidio cubría plantar cualquier especie, pero obviamente las personas se concentraban mayormente en plantar especies exóticas. Una falta de incentivo, una falta de evaluación de impacto de una política pública es lo que hizo falta en Chile, porque no vimos el impacto. Hoy en día la deforestación, ya sea para expansión agrícola, para expansión forestal, para urbanización,
fueron las principales causas de la pérdida de bosque nativo en nuestro país? Hay un lugar común, usted es experto y va a manejar mucho más cifras y quiero que me apoye en eso. Hay un lugar común cuando se señala, digamos, que la región del Biobío es una zona forestal por excelencia, ¿cierto? Y claro, si uno circula hacia la provincia de Arauco, digamos, lo que va a ver son grandes extensiones de terreno plantadas con eucalipto. No sé cuántas hectáreas, cientos de hectáreas probablemente. Si uno va hacia Yungay o hacia esa zona, digamos, pasada la 5 Sur, un poquito más allá también, llenísimo, kilómetros y kilómetros de pino, kilómetros y kilómetros de pino. Pero usted que maneja los datos estadísticos, eh, ¿qué tanto de bosques nativos hemos perdido? ¿Cuánto nos queda de bosques nativos? Y por lo tanto, si nos queda poquito, tenemos que protegerlo y mucho y muy bien. ¿O nos queda harto todavía? Yo partiría con una escala más bien nacional. En Chile quedan aproximadamente, acá tengo la cifra, 14 millones de hectáreas de bosques nativos. 14 millones de hectáreas de bosque nativo. Pero cuando miramos, Hugo, a través del tiempo, lo que ha pasado, y le preguntamos generalmente, ¿cierto?, a nuestros abuelos, a personas de bastante edad, yo aquí veía esto, yo aquí veía esto otro. Y eso en realidad, si nosotros llevamos información y lo usamos y lo contrastamos con nuestros estudios basados en imágenes satelitales, podemos ver que entre Valparaíso y los lagos ha habido una pérdida de 1,7 millones de hectáreas de bosques nativos en las últimas 4 décadas. Eso es bastante alto. Es decir, se ha perdido un 26% de los bosques nativos de Chile, del centro y del sur del país. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la región del Biobío actual, nosotros hemos constatado que ha desaparecido un 44% del bosque nativo en las últimas 5 décadas. Es decir, 389.000 hectáreas han desaparecido. Casi 400.000 hectáreas de bosque nativo en las últimas 5 décadas. Hoy en día muchas personas, sobre todo los jóvenes, pueden decir, sí, pero yo siempre he conocido esto. Pero cuando vemos a una escala temporal mucho mayor nos damos cuenta del grado de transformación que ha experimentado nuestro país, nuestra región. Imagínense, en el caso del Maule, 61% de los bosques nativos desaparecieron en las últimas 5 décadas. En Biobío, un 44%. Entonces, ¿eso es lo que nosotros esperábamos proteger? ¿Eso es lo que nosotros esperábamos conservar? ¿O vamos finalmente a una tendencia a que esto siga y que nuestros nietos finalmente no conozcan los bosques nativos y conozcan solamente ecosistemas exóticos? Las cifras que otorga, profesor, son impactantes. Esa es la verdad. Son impactantes. El 44% del bosque nativo en la región del Biobío ha desaparecido durante los últimos 50 años. El 61% del bosque nativo en la región del Maule ha desaparecido más o menos en el mismo rango de tiempo. Es brutal. Si me pregunta a mí, es brutal. En promedio la mitad. En promedio la mitad del bosque nativo. Ahora, los que son amigos de las cifras y de la macroeconomía dirán, bueno, pero esto ha generado muchísimo empleo, y tal vez es cierto. Yo no sé si empleos de calidad, pero sí ha generado mucho empleo. Esa hay una verdadera causa, y ha generado riqueza. No sé si para todo Chile ha generado riqueza, para determinados sectores de la sociedad, digamos, y en fin. Desarrollo en el fondo. Pero ¿qué costo tiene esto? ¿Qué costo, profesor, tiene eliminar en la región del Biobío el 44% del bosque nativo? Y cuando hablo de costo me refiero a costo monetario y a costo monetario en términos de la valorización que podamos hacer de eso, costo monetario en términos de los gastos que vamos a tener que hacer ahora para poder recuperar algo de eso perdido, porque si no, bueno, nos pasa lo que nos pasa. Calentamiento global, desastre, y un montón de inundaciones y un montón de otras cosas. Específicamente en términos de costo, no es mi experticia, no es mi área, pero sí lo que puedo decir de los estudios que hemos hecho es que parte de esta deforestación se atribuye al proceso que le mencionaba al principio, de la sustitución. Nosotros hemos determinado que también acá en la región del Biobío, por ejemplo, Biobío Ñuble, un porcentaje importante de los bosques nativos
fueron sustituidos, pasaron de bosques nativos a plantación de especies exóticas. Por ejemplo, un 18% de los bosques entre Maule y Araucanía fueron sustituidos a plantación de especies exóticas. De eso, una parte se atribuye a un subsidio del Estado. Es decir, el Estado estaba entregando recursos Para que sustituir. fueron algunos para sustituir. Parte de eso, no todo, parte. Parte fue forestado en zonas erosionadas, en zonas sin cubierta vegetal, pero también hubo algo que no estaba medido, que no fue, cierto, previsto, que fue el reemplazo de bosques nativos. Entonces, hoy en día, justamente lo que usted señala, del impacto, ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son los beneficios que tiene esto? Y ahí nosotros, y la sociedad en general, no solamente la gente experta en el tema de bosque y todo eso, la sociedad en general ya lo ha sentido, por ejemplo, el tema de esos beneficios que hemos tenido, que hemos perdido producto de la pérdida de árboles, de bosques, sobre todo de las especies idóneas en el lugar correcto, que es, por ejemplo, la regulación hídrica, la capacidad de regular los caudales, la capacidad también de proveer diversos productos forestales no madereros, la capacidad de regulación del clima local, las temperaturas, la capacidad también de proveer recreación, belleza escénica, la capacidad también de poder proveer, por ejemplo, aire de buena calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comienza a perderse generalmente uno de estos servicios ecosistémicos, la gente comienza a valorarlo, desde el punto de vista monetario y también desde el punto de vista de un valor social. Entonces, cuando comienza a ser escaso, comienza a tener más valor. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El valor social, el valor ecológico, científico, cultural que tiene la Reserva Nacional Nonguén, por ejemplo, que es un remanente importante de bosque nativo, es altísimo. Entonces, hoy en día le pregunta a alguien, ¿usted está dispuesto a cortar 1 hectárea de bosque nativo Nonguén para plantar, no sé, pino, para plantar arándanos, para otro tipo de cultivo? Todo el mundo saltaría, obviamente que no, ¿cierto? Porque ya empezó a ser escaso ese bien público, ese valor social, esa contribución que tiene hacia el ser humano. Eh, ¿Es posible revertir esto? Se lo pregunto en términos técnicos, como ingeniero forestal. ¿Es posible? Usted me dice que el 44% del bosque nativo en la región del Biobío desapareció en los últimos 50 años. De ese porcentaje, de ese 44% que desapareció, un porcentaje probablemente alto, no sé cuánto, se sustituyó, como usted indica. ¿Es posible volver atrás sobre ese camino recorrido o una vez que los pisos, los suelos, son utilizados por pinos y eucaliptus? La gente en el campo dice que el eucalipto quema, que daña, que en fin, yo no sé eso. ¿Es posible volver atrás? ¿Es posible una zona que estuvo durante los últimos 50 años plantada con eucalipto volver y plantar árboles nativos? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero, Ahora, el éxito, el grado de recuperación es variable. Y yo justamente lo he hecho en la zona de Casablanca, en un suelo muy degradado, donde había plantación de eucaliptus. Iniciamos el proceso de restauración ecológica, que es el proceso que trata o que busca recuperar esos atributos ecosistémicos que habían antes y que se han perdido. Mediante una serie de técnicas, una serie de esfuerzos y apoyo también de las personas locales, las comunidades locales, comenzamos a recuperar ciertas áreas con el bosque que había cuando llegó cierto Pedro Valdivia, porque esa ruta ahí de Casablanca lo usaba Pedro Valdivia. Entonces, comenzamos a recuperar ciertas especies, pero si no va acompañado de un compromiso del dueño, del propietario, más una política pública que incentive esto, no va a ser posible recuperar. bueno, ese ejercicio que hizo usted en Casablanca, ¿ya lo hizo ya? ¿Lo está haciendo ahora? ¿Ya lo terminó? Se lo quiero preguntar en términos de qué cambios se notan cuando se restaura cuando se lleva adelante un proyecto como el que usted está señalando. ¿Qué cambios se notan? ¿Hay más moderación de la temperatura? ¿Hay más humedad? No lo sé. ¿Qué cambios? ¿Vuelve la fauna? Eh, Imagino que llamará a animalitos que traerán semillas de otros lados. ¿Qué cambios se ven en un terreno que habitualmente está plantado con puro árbol exótico, digamos?
Mira, nosotros hemos hecho varios trabajos de restauración en Casablanca, en la Araucanía, acá en la Reserva Nacional Nonguén, en Maule. Voy a comentar de varias experiencias. En el caso de Casablanca, nosotros lo que observamos es que ya a los 2 años de haber comenzado a plantar especies nativas, cuyas semillas, cuyos frutos eran alimento para muchas especies de aves, observamos un aumento en la abundancia y en el número de especies de aves al cabo de 2 años. Al cabo de 5 años también observamos un mayor aumento de especies que ya habían desaparecido. Por ejemplo, en el caso ahora de Victoria, tenemos un área de restauración ecológica con un propietario particular que jubiló y él estableció un convenio con la Universidad de Concepción de 5 años. La primera actividad fue eliminar acceso del ganado, porque él quería destinar esa área a restauración para dejarlo a sus nietos. Y sabes que fue interesante porque ya a los pocos meses de haber cercado, de haber eliminado, ¿cierto?, el ganado, los perros, los chivos, los corderos que él tenía, el propietario nos dijo que había comenzado ya a haber mayor presencia de mamíferos, de gatoguiña, de puma, que no era algo esperado por él. Nosotros acá en la Reserva Nacional Nonguén, luego, ¿cierto?, de haber comenzado un proceso de restauración ecológica, a los 2 años ya comenzamos a ver presencia de digüeñe en los robles que plantamos. Comenzamos a ver ya presencia súper específica de nidos de picaflor. En Aromo, nada. Al lado tenía un maitén, nido. También vimos recuperación de varias mariposas, las pupas. Era un roble lleno, 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 ¿cierto?, de estas pupas, estos capullos, versus un árbol exótico al lado, cero vida, cero, ¿cierto?, diversidad de especies. Entonces, la naturaleza tiene la capacidad de responder. Nosotros tenemos que asistirla en esa recuperación. Y eso es restauración ecológica. Sí, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia la que nos da. Estamos hablando con el profesor Cristian Echeverría Leal a propósito de la celebración. Es una excusa en el fondo, pero siempre es buen tiempo para hablar de los árboles y la naturaleza. Es una muy buena noticia que la naturaleza se abra camino, se recupere efectivamente. Yo conozco el sector, ya para ir terminando, profesor, yo conozco el sector de Laguna Verde, que está ahí en el Parque Pedro Río Sañartu. Es una laguna, muy pocos la conocen, la verdad. Cuando uno habla de laguna en Concepción, habla de Laguna Redonda, la Tres Pascual. No, ahí hay una laguna que es la Laguna Verde, que es una laguna que ha empezado a eutrofizarse, que sé yo, en condiciones naturales, muy antiguas, probablemente. Me dicen que ahí, en ese lugar, que incluso la Universidad de Concepción tiene ahí, no son los propietarios, son los administradores de ese lugar, porque hay un guardia de la universidad, que sé yo, y hacen unos tours los alumnos. En ese lugar queda bosque en la misma condición que estaba cuando llegaron los conquistadores a esta tierra. Deduzco que otro lugar que se mantiene más o menos en las mismas condiciones sería la Reserva Nonguén. Son esos dos lugares que hay aquí en la región, diría usted, en donde, o hay otros lugares, tal vez la provincia de Arauco, algún sector, que diría usted, se mantienen todavía, y uno puede ir, mirar y decir, así era en el 1400, así era en el 1500 antes de la llegada de los conquistadores. Difícil decir eso, son bastante escasos los lugares. Yo apostaría por la Reserva Nacional Nonguén, pero esa Reserva Nacional Nonguén no es un bosque primario, no es el bosque original, es un bosque secundario. Es un bosque que se originó después de siglos que hubo disturbio y el bosque se recuperó. En la parte de la región de Biobío, Entiendo, donde perdón, más podemos observar. ¿Sí? entiendo que la Reserva Nonguén antes tenía dueños, digamos, y arriba había un lugar donde cortaban árboles, qué sé yo, y que creo que Sí, todavía quedan correcto. restos arriba de las dependencias antiguas, incluso de los Sí, dueños antiguos. en esa dependencia donde nosotros estamos trabajando en la restauración ecológica, donde hubo aserraderos, Sí, me acuerdo. hubo un incendio en 99, etcétera. Pero esos bosques ya son de aproximadamente, ya tienen más de 100 años, pero no son los de 500 años atrás. Ok. Me acordaba a raíz de la pregunta, Hugo, disculpa que me vaya por otro tema, pero por ejemplo, cuando Charles Darwin llegó, ¿cierto?, a la costa de Aconcagua o al Paraíso, le asombró los bosques de palma, que es el que cubrían aproximadamente 7 leguas Mm, a los anchos del río Aconcagua. mm, Es decir, teníamos cerca de 10 kilómetros
Mm. de palmas continuas en un ancho de aproximadamente 5 kilómetros que cubrían. Esos ecosistemas ya no existen. Mm. Incluso está la carta de Luke Cochrane a O'Higgins, donde le decía que ojalá se pudieran cortar esos bosques de la zona de Valparaíso, porque los turistas o los europeos que llegaban recordaban mucho Inglaterra, Europa muy húmedo, entonces querían ver un clima más mediterráneo. Entonces ellos promovían entonces la corta de esos árboles para que no fuera tan parecido, ¿cierto?, a Londres o al sur de Inglaterra. Entonces, acá en la región de Biobío, la zona preandina, la zona andina, tiene ciertos bosques que aún, especies que aún se mantienen desde hace 500 años, pero han ido cambiando, obviamente, Nahuel a Buta, excepción de... perdón, Nahuel Buta, estoy pensando, pero eso ya es casi la novena región, ¿o no? No, Cañete ha Tiene salido el lejos. límite con, sí, Claro. tiene el límite con la región de Biobío, en la parte alta. Los bosques de Araucaria, efectivamente, esos son bosques que estaban. Esos bosques que estaban todavía, que cada vez van quedando menos, porque están justamente restringidos a la zona más alta de la cordillera Nahuel Buta. Mm, mm. Y ahí tienes bosques especie araucaria con bosques todavía protegidos gracias al impulso que también, cierto, destinó Dilman Bullock, un científico, matemático, astrónomo de Angol, que impulsó la creación de ese parque en Nahuel Buta. Si no hubiese habido esas motivaciones, no tendríamos hoy día ese patrimonio cultural, natural, muy importante para Chile. Lo último, no sé si conoce la experiencia, pero yo he hablado de este tema, bueno, muchas veces, un tema que a mí me gusta muchísimo. Eh, pero hay algunos países desarrollados, corríjame si no estoy en lo cierto, pero hay algunos países desarrollados que entendiendo la importancia de este tema, de lo que hemos llamado la restauración de suelos por 30, 40, 50 años con monocultivo, el Estado entendiendo la importancia de recuperar esos suelos, incluso el Estado es capaz de pagar a un propietario de un terreno para que ese propietario no tenga que dedicarse al monocultivo. Porque para un propietario es fácil, digamos. ¿Sabes qué? Tengo este terreno, tengo que vivir, corto todo nomás, me dedico al monocultivo. Para que el propietario no haga eso, el Estado a veces es capaz de subsidiarle, de pagarle algo. ¿Sabe qué? Por favor, no lo haga, hay que cuidar estos bosques, y por lo tanto yo a usted, de Estado, le pago a usted para que usted no se dedique al monocultivo. Eso es una visión ya superior de países desarrollados. ¿Cree usted que una política así es posible en Chile? ¿Está Hay silenciado, varios profesor? instrumentos, sí, ahí está. Hay varios instrumentos que se pueden utilizar. Uno de ellos es parte de un subsidio de parte del Estado para poder mantener una cobertura arbórea nativa, por ejemplo, un ecosistema único, o bien para restaurar. Eso sí existe en algunos países, donde el incentivo a la restauración, a la recuperación, existe. Como por ejemplo en Brasil, se ha dado también en algunas zonas de Colombia, también algunos departamentos, tienen esas posibilidades. Otra opción es el pago por servicios ambientales. Y eso puede ser un particular. Por ejemplo, nosotros mismos. Tú puedes, ¿cierto?, cobrar por algún servicio con el fin de que un propietario mantenga ese bosque, mantenga la cobertura. Es lo típico en una cuenca, la persona que vive aguas abajo le dice, mire señor, si usted mantiene su cobertura bosque nativo arriba, para que regule el caudal, mantenga cierto ciclo hidrológico, yo le pago entonces para que no corte y usted no deje, cierto, de percibir ingresos económicos cada mes. Entonces se da eso con un pago por servicio ambiental. Ya, pero eso pasa en Y ahí viene, Chile, eso pasa en Chile. ¿Qué tan no, lejos está ya, qué no, tan lejos está que te pasa en no. Chile? Han habido intentos, pero también pasa por quienes toman decisiones, por políticos absorban esa posibilidad, esta estrategia, la conozcan y la implementen. Imagínense un tema del peaje, que cada cierto 100 pesos más que uno pasa por el peaje vaya a proteger un bosque nativo que está quedando en una cuenca que provee agua a un montón de lugares. O la Sería una cuenta del maravilla, agua, sería una o la maravilla. cuenta del agua. Eso es lo que se llama la disposición a pagar. La disposición a pagar como un mecanismo también que se ha utilizado en algunos países. ¿Están dispuestos ustedes a dar 100 pesos más en su cuenta potable con el fin de proteger una cuenca proveedora de agua y no tenga que esperar que el camión aljibe le venga a dejar el agua? Sí, Eso. bueno, eh, yo creo que primero hay que entender lo que acabamos de hablar durante esta media hora. Bueno, para eso hacemos esta entrevista, para que la gente entienda
y para que a su vez la gente presione a los tomadores de decisión. Imagínense, estamos construyendo una nueva constitución, ¿cómo este no va a ser un tema importante? Yo creo que sí, yo creo que va a ser un tema importante, yo creo que sí va a ser un tema importante, porque quienes están liderando la convención constitucional son gente de la tierra, bueno, muy allegados y que conocen muy bien el tema de los bosques nativos, en fin. Ojalá Dios quiera que algo de esto quede. Quiero agradecer a Cristian Echeverría Leal, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Hablamos a propósito del Día del Árbol, que es una excusa sobre, sobre nuestros bosques nativos y qué tanto hemos perdido de eso y cómo podemos eventualmente recuperarlo. Ha sido una conversación muy entretenida, profesor Echeverría, muy gentil para aceptar nuevamente el llamado de Tengo Noticias, porque ya lo hemos conversado varias veces. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Excelente. Que esté muy bien. Gracias, gracias.